conscientes de las diferencias entre la concepción de nación, la forma en que pensaban la nación los contemporáneos de las independencias y lo que nosotros pensamos hoy en día. Nuestra concepción de nación está muy ligada al principio de las nacionalidades que se difundió a partir de los años 30 del siglo XIX a través del pensamiento romántico y que fundamentaba la existencia de la nación en una nacionalidad, es decir, en el hecho de compartir rasgos étnicos o culturales por parte de un grupo humano. Los contemporáneos de las independencias, por otra parte, manejaban básicamente tres nociones de nación. Una que hacía referencia al lugar de nacimiento, otra que buscaba distinguir una población de acuerdo a la lengua y sus costumbres, la cual se utilizaba muchas veces para distinguir a las tribus indígenas. Y por último, existe una noción que podríamos llamar política, que aparece a comienzos del siglo XVIII. Y se utiliza esta noción para designar poblaciones, reinos, provincias, pueblos que se hallan sujetas a una misma autoridad y a unas mismas leyes. Contrariamente a lo que expresa el principio de las nacionalidades, en donde la noción étnica y la noción política de nación se conjugan, los contemporáneos manejaban estas dos nociones en forma completamente separada. Desde la Revolución Francesa se le agrega un atributo más a la nación, y que es el de ser sujeto de imputación de la soberanía. Esta noción también aparece en el ámbito rioplatense hacia la Revolución de 1810, y es cuando esta noción política adquiere su mayor relevancia y al mismo tiempo se vuelve una noción bastante controvertida. ¿Y esto por qué? Porque cuando se plantea la posibilidad de erigir nuevas unidades políticas en el territorio del exvirreinato, la nación no es el único sujeto al cual se le puede atribuir soberanía. Hay otros sujetos, como los pueblos, como las provincias, que también se reivindican soberanos. Y esto sobre todo porque cuando se instaló la Junta, la primera Junta de Gobierno, en 1810, lo que legitimó esa instalación fue justamente el principio de retroversión de la soberanía del rey, que se hallaba cautivo en Francia, a los pueblos o provincias. De allí en más existe una tensión entre la nación y los pueblos o provincias que se reivindican soberanos, y esto se va a manifestar en los conflictos políticos del periodo. Las élites criollas se consideraban que formaban parte de la nación española, y esto fundamentalmente porque los criollos son los hijos de los españoles nacidos en América. Y al igual que los españoles nacidos en España, son súbditos de un mismo rey, y por otra parte comparten lengua y religión. A partir de 1809, cuando la Junta Suprema Central, que se encuentra en Sevilla y que está representando la autoridad de Fernando VII, que se halla cautivo en Francia, declara que los dominios americanos no son colonias, sino que forman parte integrante de la monarquía española. Básicamente, en la época, monarquía española equivale a decir nación española. Como consecuencia de esto, los dominios americanos se les concede una representación, es decir, el derecho a elegir diputados que los representen en esa junta. En que se plantea la posibilidad de constituir una nueva nación es hacia 1810, luego de la Revolución de Mayo. Los contemporáneos de las independencias consideran que el origen, que el fundamento de una nación es un pacto, en el cual los asociados, por mutuo acuerdo, prestan su consentimiento para conformar una comunidad política, para darse leyes y para elegir autoridades. Por otra parte, a pesar de que existe un consenso general acerca de que el origen de la nación es un pacto, existen, ciertos desacuerdos en torno a dos cuestiones. Una tiene que ver con quiénes son los asociados
y la otra tiene que ver con los modos en que se organizaría esa nación tras ese pacto. La primera junta se instala invocando el principio de retroversión de la soberanía del rey a los pueblos. Por eso en los primeros años de la revolución la noción de nación predominante se vincula con la de una nación producto del agregado de pueblos. Entonces aparece otra noción de nación que está más ligada a la idea de una nación cuya soberanía es única e indivisible, de carácter ideal y abstracto. La propuesta unitaria atribuye a la nación una soberanía única e indivisible, y esto es lo que se ve plasmado en las constituciones de 1819 y 1826. La otra propuesta, que llamamos confederal, impulsa la formación de una liga, de una unión entre pueblos y provincias que conservan su soberanía, su autonomía, su independencia. Esta propuesta fue impulsada por primera vez por José Gervasio Artigas en 1813, aunque sin éxito.